Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Episodio número 10 de Soy Leyenda, el podcast del Club de Ciencias Misterios de la Ciencia. Estamos acá en Lago Puelo, provincia del Chubut, y después de hacer una votación, les estudiantes del Club de Ciencias eligieron arte y ciencia. La verdad es que conseguimos que una egresada que forma parte del club y ama la ciencia y el arte haga un especial. Lula se llama la ex estudiante de la escuela, egresada. Pero aparte el programa va a tener un montón de temas más. Inclusive vamos a hablar de piojos y también de megaminería. Los dejo para no quitarles más tiempo. Muy buenos días, tardes y noches a todos y a todas. Sean bienvenidos una vez más a esta hermosa sección de hoy. Esta vez vamos a hablar un poco de series. En específico voy a hablarles un poco de Sex Education. Si vivís en un termo y no conoces esta serie de, por supuesto, Netflix, no sé qué estás haciendo. Pero en el caso de que no te enteres, yo te cuento. Quédate tranquilo que yo te cuento. Es una comedia dramática, comedia sexual, o se podría decir como drama adolescente. Es una serie muy entretenida y ahora te voy a contar un poco más de qué se trata. Pero primero te quiero contar que tiene 2 temporadas, o sea que tenés bastante para ver, y son de 16 episodios cada uno. El país de origen es Reino Unido, el idioma obviamente es en inglés, pero si quieres verlo doblado no hay problema. Y está disponible en nuestra N favorita, o sea, aka el Netflix de la gente. Ok, en la serie seguimos la historia de Otis, un adolescente tan común y tan corriente como cualquiera, solo que es socialmente algo incómodo. Esto principalmente porque su madre y su padre son sexólogos muy reconocidos en la historia, y él se siente muy incómodo con su propia sexualidad, pero sin embargo sabe mucho del tema, ya que lo criaron con ese conocimiento. Ahora, al ir a la escuela y ver que la escuela no te enseña educación sexual, o la que enseña es muy básico, Otis junto a su mejor amigo y una chica que ahora te cuento un poco más de ella, intentan hacer su propio negocio de educación sexual integral, por decirlo de alguna manera, y les dan algunos consejos adolescentes sobre dudas que todos hemos tenido en algún momento de nuestra adolescencia. Esta es una serie muy divertida que de cierta manera critica un poco a la educación de las escuelas, y en el transcurso te va enseñando bastantes cosas interesantes sobre educación sexual. Es una serie muy recomendada y espero que la vean y después me cuenten qué les pareció. Generalmente, cuando uno piensa arte y ciencia, piensa que no puede haber 2 disciplinas más diferentes, ¿no? Son culturas incluso completamente diferentes y nada, ¿qué tienen que ver la una con la otra? Pero la realidad es que desde el principio de los tiempos, el arte y la ciencia siempre fueron de la mano porque surgen de un mismo lugar. No son excluyentes la una de la otra, sino que nada, se complementan y se incluyen mutuamente. Leonardo da Vinci, por ejemplo, podría decir que fue uno de los mejores científicos o artistas de la época, porque el tipo mezclaba completamente las 2 disciplinas y usaba su curiosidad y su ojo para el arte que tenía para crear planos de cosas que nadie se podría haber llegado a imaginar, ¿no? En el momento. Autos, submarinos, helicópteros, etc. Nada, un genio. Y el tema es que esto siempre fue así. Los griegos relacionaban deidades con astros y les creaban historias o poesías a cada constelación y astro que descubrían. Y estos fueron los inicios de la astronomía como la conocemos, ¿no? Hoy en día. En este momento no se llegaba a diferenciar la ciencia de la magia, ¿no? La medicina griega, por ejemplo, fue el origen de la medicina que conocemos hoy en día, junto con la egipcia. Se consideraba una práctica mágica o religiosa,
¿no? Las enfermedades eran enviadas por los dioses y eran curadas por los dioses. Ellos les rezaban a Apolo, que era dios no solo de la medicina y de la lógica, sino que también era dios del arte y de la música, porque en ese momento se consideraba un arte, ¿no? La medicina. Los médicos eran como artistas humanitarios. Le rezaban a Apolo, y tenían sacerdotes y atromantis, que significa literal médicos profetas. Y según ellos, tenían el don de predecir y transmitir los mensajes de los dioses al resto del pueblo. Y así pasaban esta curación mágica de Apolo a la gente. Y así surgió la medicina. Estos fueron los inicios de la medicina que conocemos. Bueno, el punto de todo esto es que el arte y la ciencia, en mi opinión, surgen de un mismo lado, que es la curiosidad y el querer entender lo que nos rodea, ¿no? Nuestro mundo. La ciencia lo intenta explicar de una forma lógica y el arte como que lo interpreta a su propia manera, que a veces incluso saca todavía más preguntas de las que había en un principio. Pero el arte no tiene esa necesidad de encontrar las respuestas a las preguntas, sino que simplemente como que lo interpreta y lo transforma a su propia manera para que nosotros como personas podamos digerirlo de una forma diferente, cada uno de nosotros. Porque la ciencia es universal, entonces no hay diferentes teorías, sí hay diferentes teorías, pero hay una ciencia base para todo. El arte, por ejemplo, es algo más personal que cada uno puede interpretar como le parece. Y yo creo que esa sería la diferencia principal. ¡Hola, queteritas del universo! Esta es solo una breve advertencia. Toda la información en este programa no nos pertenece, le pertenece al noticiero CDN. Por favor, apoyen al material original. Muchas gracias por escuchar. Sin más que decir, empecemos con el programa. La contaminación en nuestro país en el mes de mayo ha bajado a un ligero 50%. Esto es algo muy agradable de escuchar, ya que podemos estar un poco más tranquilos con toda la información que se nos viene dando últimamente. Esto también puede dar a decir una frase que me gusta mucho, que es: hemos ganado una batalla, pero no la guerra, que quiere decir muy claramente lo que está pasando actualmente. En otro orden de noticias, también se está investigando por este caso, porque también se está investigando si es por todo lo que ya sabemos o si es por otras razones aparentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que se está investigando que puede ser por las razones del señor coronavirus. Es algo muy peculiar que se esté investigando esto, pero eso lo dejaremos para otro día. Bueno, en otro siguiente orden de noticias, se está haciendo en las provincias del norte una gran desforestación, no sé si legal y tampoco sé si ilegal. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Y por qué por qué digo que esto es un gran problema? Por las siguientes razones. Es porque la deforestación nos quita árboles que son muy necesarios para nosotros, tanto para poder respirar el oxígeno y porque algunos de esos ya están clasificados como árboles o plantas que ya están casi extintas. Pero bueno, este no es el programa exacto para hablar de eso. Si alguien desea que hable de esto más en trasfondo, me lo pensaré y lo haré en otro programa. Pero sigamos con lo que veníamos para hablar. Como dije, la deforestación viene por demasiados otros motivos.
y el motivo principal podría ser la avaricia que alguna gente tiene por los siguientes motivos también dichos anteriormente. Aquí también hubo una deforestación, o como a mí me encanta llamar, masacre de árboles. Pero bueno, empecemos con la historia. Fue el verano pasado, y ¿cómo fue? Fue con un hermoso fuego. En realidad fue muy llamativo de ver, porque normalmente lo hacen con hachas y otras cosas más. Y esto fue lo llamativo, que lo hicieron con fuego. Pero bueno, todavía no se sabe realmente si esto fue a propósito o no. Pero bueno, realmente no somos los únicos que nos podemos salvar de las masacres de árboles. Así que solo queda esperar a que encontremos otra forma de no lastimar el medio ambiente. Así que esto es lo que te voy a decir. Gracias por escuchar el programa. Por favor, no te vayas antes. Solo quiero decirte, por favor, apoya a la gente que está haciendo este tipo de contenido. Es un poco difícil de hacer, así que por favor, apóyalos de todo corazón. Ok, ahora les voy a hablar un poco sobre videojuegos. Ya que la anterior vez les hablé un poco de la Play 5 y les gustó, sabe que les gustó. Esta vez les vamos a contar un poco más cómo es esto de los videojuegos. A diferencia de lo que todo el mundo cree, o que la prensa les hicieron creer, los videojuegos no son dañinos de ninguna manera, a no ser que sea de una larga exposición. O sea, si estás 3 días jugando seguidos, no está bueno. Pero ahora vamos a más allá. Vamos a ver qué beneficios te traen los videojuegos o qué beneficios te trae el estar un par de horas, no todo el día, jugando ciertos videojuegos. Por ejemplo, los juegos 3D pueden aumentar la capacidad de memoria que tengas. O sea, los juegos 3D pueden ayudarte a recordar, ubicarte y memorizarte cualquier espacio-tiempo que estés, obviamente. Algunos videojuegos también ayudan a niños disléxicos a mejorar su lectura. También un dato que no muchos saben es que también mejora mucho la relación mente-mano, o sea que los gamers, por llamarlos de alguna manera, son más ágiles con las manos que una persona que no lo es. Pero vamos a hablar de lo interesante, de lo polémico, mejor dicho. Vamos a hablar de lo que la prensa dice de los videojuegos, como que hacen que los niños sean más asesinos, que nos hacen más violentos, que hacen que matemos gente, o sea, ser unos psicópatas. En un análisis, obviamente hicieron yankees, hicieron preguntas a psicópatas, a asesinos, a violentos, a gente que en pocas palabras mató personas que están en prisión, si alguna vez jugaron algún videojuego o si los videojuegos les afectaron de alguna manera a que hicieran sus acciones, o sea, matar gente, por decirlo de alguna manera. Lo sorprendente es que todos, o la gran mayoría, dijeron que no, nunca tocaron un videojuego en su vida, o si lo hicieron, no les afectó de alguna manera al momento de matar a una persona. O sea, que jugar videojuegos no te hace matar personas o ir por la calle como si fuera GTA, en pocas palabras. Pero ¿por qué esta violencia con los videojuegos? ¿Por qué nos meten eso en la cabeza? Pues todo empezó con la competencia de ranking de los medios y los videojuegos, y la juventud en sí, ya que en tiempos modernos, hoy en día ya nadie ve televisión, y entonces los noticieros prefieren hablar mal de la gente que no ve televisión para que hablen de ellos, en vez de entender un poco que los tiempos están cambiando, ya que se basan con un estilo básico de marketing de no me importa que hablen mal o bien, sino que lo importante es que hablen, aunque es medio contradictorio. En fin, eso ha sido mi columna de hoy, espero que les haya gustado y espero que nos sigan escuchando en este hermoso podcast. Nos estaremos escuchando en el próximo episodio y hasta luego. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo sería tu nombre completo? Hola, buenos días.
Mi nombre completo es Peria Griselda Vanessa. Buenos días. ¿Y hace cuánto trabajas en la salud pública? Trabajo en salud desde el 2006, aproximadamente unos 14 años. ¡Buah! Hace un montón. ¿Y alguna vez te tocó vivir una pandemia como esta o peor? Sí, uno de mis primeros trabajos fijos en un hospital fue cuando fue la pandemia de la gripe A, la H1N1. Empecé a trabajar en el servicio de pediatría, en lo que es guardia y también sala. Y si bien fue una pandemia bastante importante, no se asemeja a la que tenemos hoy, ¿no? No, el COVID ha hecho mucho más desastre que la anterior pandemia. ¿Y había mucha diferencia con esta pandemia? Sí, los pacientes de riesgos eran otro porque, bueno, la gripe A afectaba directamente a los pulmones, era muy distinta. Los niños eran los más afectados en ese entonces, me acuerdo. Pero sí, murieron bastantes. No recuerdo ahora el porcentaje comparado con esto. ¿Y para vos te parece bien el tipo de cuidados que hay o pondrías más cuidados con todo el tema del coronavirus? El procedimiento que hay hoy por hoy con el tema de los cuidados y de la protección es el adecuado. El problema es que, bueno, la gente no todos lo respetan, entonces de esa manera no funciona. Porque sí, hay que respetar el distanciamiento, los barbijos, el alcohol, el higiene de todos los elementos que ingresan a nuestras casas. Entonces, cuando algo de eso se rompe, cuando una protección no le prestaron atención, no tuvieron cuidado con algo, ya es suficiente para el contagio y para poner en riesgo a los otros integrantes de la familia o del lugar de trabajo, ¿no? Depende hacia dónde uno se dirija. Y con lo que no se está cumpliendo tampoco es con la profilaxis de bioseguridad en los hospitales, porque los hospitales no están teniendo el material que corresponde de bioseguridad para protegerse de cada paciente que asiste a una guardia, ¿no? Entonces ahí también se producen los contagios tanto de paciente a paciente como de paciente a profesionales. Cuando supiste de esta pandemia que fue en China, ¿te imaginaste algo así? Sí, desde que empecé a ver las noticias que había llegado una pandemia a China y que se había desbordado toda la situación, supe que era inevitable y que iba a llegar no solo a Argentina, sino que al resto del mundo, porque el COVID es muy agresivo y se contagia muy fácilmente. Entonces era imposible la presencia en el país. Y el desborde sanitario también, en todos lados. Si bien la pandemia acá nos está ayudando mucho, nos está salvando, pero bueno, sí, era sabido que esto iba a pasar. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joana, soy guardaparque y técnica en gestión ambiental y actualmente trabajo en la escuela número 791 de la ciudad de Esquel. También formé parte del Club de Ciencias de la misma escuela hasta diciembre del año pasado. Bueno, hoy les quería contar que el 22 de junio pasado se inició una nueva recolección de firmas para presentar la segunda iniciativa popular con el proyecto de ley que establece parámetros de sustentabilidad ambiental en las explotaciones mineras para nuestra provincia. Esta nueva campaña se inicia bajo el lema "Nos deben una ley". ¿Y por qué es esto? Bueno, porque nos robaron la primera, que fue presentada en el 2014
y concluyó en un fraude legislativo. En resumen, lo que dice este proyecto de ley es que se prohíba en todas sus etapas la minería metalífera y de materiales radioactivos que utilice sustancias químicas contaminantes. Este tipo de minería es minería a gran escala o megaminería, como se la conoce más, y es todo lo contrario a lo que significa sustentable. Cuando hablamos de sustentabilidad hablamos de uso racional de los recursos, y la megaminería es todo lo contrario. Utiliza toneladas de recursos, utiliza miles de litros de agua por día, utiliza toneladas de químicos. Entonces, esto no es lo que queremos como salvataje para nuestra provincia. El pueblo de Chubut no lo quiere. Hace años que venimos diciéndole al gobierno que no es la salida a la crisis económica. Y bueno, esta vez tratamos de que esta nueva legislatura que tenemos lo apruebe a través de la segunda iniciativa que se lanzó el 22 de junio. Si quieren saber un poco más, les dejo la página de internet, que es www.leymineriachubut.com.ar, y ahí encuentran toda la información. Busquen a su vecina que tenga las planillas para firmar en su localidad. Es que están en todas las localidades de Chubut, así que los invito a sumarse a esta campaña. Un saludo, abrazo grande. Hola a todos y todas, ¿cómo andan? Mi nombre es Soledad, yo soy bióloga, trabajo en el Instituto de Biología de Organismos Marinos en Zompate, en Puerto Madryn, y mi tema de estudio son los piojos de los pinípedos. Los pinípedos son un grupo de carnívoros semiacuáticos, que quiere decir que pasan gran parte del tiempo en el mar alimentándose y salen a la tierra para reproducirse y descansar. Los pinípedos tienen un origen terrestre, así que evolucionaron a partir de un carnívoro que vivía en la tierra y que poco a poco fue colonizando el medio marino. Este carnívoro antiguo, antecesor de estas actuales formas que conocemos como focas, lobos marinos y morsas, tenía piojos, y esos piojos acompañaron este proceso evolutivo. Yo particularmente lo que estudio es cómo hicieron los piojos para pasar de ser organismos terrestres a vivir gran parte de su vida en el mar en condiciones que les fueron impuestas por sus hospedadores. Así estudiamos cómo pueden reproducirse, cómo respiran, cómo sobreviven tanto tiempo bajo el agua. Los pinípedos son animales buceadores. Un elefante marino puede llegar hasta los 2000 metros de profundidad y los piojos soportan todas esas presiones tan enormes. Y nosotros lo que estudiamos, tratamos de entender, es cómo lo lograron. Y esto a la vez también es particularmente interesante porque los piojos son insectos. Y si bien los insectos son el grupo más diverso y abundante de animales que existen, no existen insectos en el fondo del mar. Con lo cual también entender cómo los piojos lograron adaptarse al medio marino nos permite entender por qué no hay otros grupos de insectos en el mar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Les mando un abrazo. Quedan 2 minutos y medio para el fin del mundo y vos no te enteraste. Y es que hay unos científicos que marcan el tiempo con el llamado reloj del apocalipsis, que muestra cuánto queda hasta que el mundo se destruya. Esta vez la culpable es la amenaza nuclear. En 1941, después de lo ocurrido en Hiroshima y Nagasaki, un grupo de científicos creó el Boletín de Ciencias Atómicas para alertar a la sociedad sobre el peligro de las armas nucleares. Por ello, en la portada se dibujó un reloj con la manilla a 7 minutos de las 12, pero la materialización vino después, en 1947, donde se empezó a tener en cuenta otros riesgos. Las 12 en este reloj representan la medianoche para la sociedad.
La hora la deciden científicos, entre ellos 19 premios Nobel, que se reúnen 2 veces al año para calcular nuestro final. La primera vez que el reloj se adelantó desde que se creó fue en 1949, por la prueba de un dispositivo nuclear por parte de la URSS, que iniciaba la carrera armamentística para la Guerra Fría. En la última mitad del siglo XX se ha ido adelantando y atrasando 22 veces. Por ejemplo, en la firma de tratados para reducir el arsenal nuclear y limitar las emisiones de gases tóxicos, las manillas se atrasaban, y con la guerra de Vietnam el reloj se adelantó 5 minutos. Las veces en las que el reloj ha estado más alejado del fin del mundo fueron en 1963, 1972 y 1991, cuando las agujas marcaban 43. En 1963 se retrasó por la prohibición de ensayos nucleares al aire libre. En 1972, ambos países, Estados Unidos y China, frenaron su carrera armamentística. Y en 1991 se ponía fin a la Guerra Fría y se proponían reducir sus arsenales nucleares. En enero de 2015 el reloj se adelantó a 3 minutos de las 12. La modernización de armas nucleares, el predominio de estas en Oriente y el avance del cambio climático fueron las responsables. El 26 de enero de 2017 el reloj se adelantó 30 segundos. ¿Pero por qué? Debido a la llegada de Donald Trump y sus políticas bélicas. Estamos a punto de situarnos tan cerca como en 1953, cuando las manillas del reloj marcaron 11:58. Después de que Estados Unidos y Rusia desarrollaran y probaran sus primeras bombas termonucleares. Estados Unidos probó con una bomba que borró un islote del Océano Pacífico del mapa. Se dice que durante la Tensenkeu y la Guerra Fría, con la crisis de los misiles en Cuba, el reloj tendría que haberse adelantado por lo menos a 11:59, pero no se llegó a marcar porque el conflicto se solucionó antes de que estos científicos se juntaran. Y pues, por obvias razones, estamos muy cerca de la medianoche. Grandes incendios, terremotos y pandemias. ¿A cuánto crees que se adelantó? ¿Será este el fin del mundo? Pues tal vez sí, porque no recuerdo haberte dicho que se atrasó. Estamos en 58. 11:58. No se movió de ahí. Y ojo, lo dice la ciencia. Científicos y 19 científicos más que ganaron el premio Nobel. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Súmense, suscríbanse, manden sus dudas, manden sus preguntas, manden sus consultas, que nosotros estamos acá. Si no lo sabemos, lo buscamos. Y siempre vamos a estar ávidos de más información. Así que un abrazo bien grande desde el Club de Ciencias.